Bienvenidos a otro episodio de Contextuales desde Adentro. Hoy tengo de invitado a uno de los investigadores en habla hispana con más publicaciones científicas en la terapia de aceptación y compromiso. Estamos hablando de nada más y nada menos que el doctor Francisco Ruiz. Así que quédate aquí que vas a aprender un montón. Vamos a ello. Contextuales desde Adentro, tu lugar para conectar con la psicología contextual. Un podcast de Ana Karenina Alvarenga. Hola Fran, bienvenido a Contextuales desde Adentro. Desde ya te doy muchísimas gracias por haber aceptado estar acá. Para mí es un honor que hayas aceptado y que podamos, que puedas en este espacio hacer conocer tu trabajo. Antes de seguir, quiero presentarle a Francisco Ruiz, al doctor Francisco Ruiz, a las personas que no, que por ahí no lo conocen. Voy a hablar un poquito de su extenso currículum. Él es doctor en psicología por la Universidad de Almería, donde fue supervisado por la doctora Carmen Luciano. Lidera líneas de investigación innovadoras en diseño y validación de intervenciones en ACT y también se destaca en hacer investigación en donde se pueden unir ACT y la teoría de los marcos relacionales, posicionándose como una referencia internacional en estas áreas. Em, También es miembro honorario de la ACBS y es el investigador principal en el Laboratorio de Psicología Clínica de la Universidad Conrad Lorenz. Y más allá de eso, yo quiero decir personalmente que yo le tengo un cariño muy especial a Frank, que le conozco de hace unos añitos y no tengo nada más que agradecimiento hacia él, porque desde que yo no, yo creo que mis primeros pasitos de gateo en el mundo contextual, él los vio y ahora que camino, que ya estoy parada y doy pasitos, él sigue estando ahí para mí y nada, le tengo mucho, mucho cariño. Entonces, gracias, Fran, y es un reconocimiento que quiero hacerte porque es así, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Karen. Es un placer estar aquí y nada, 5 años creo, más o menos. Más o Eh, menos. Nos conocemos. Sí, Así sí. que bueno, nada, un placer ver el buen trabajo que estás haciendo en este canal que está empezando y nada, un gusto compartir contigo. Sí, gracias. Han pasado los años, ya te digo. Ya soy un niño de 5 años en, en las contextuales. Ah, bueno, Fran, en realidad tengo acá unas preguntas que quiero hacerte porque quiero que la gente conozca tu trabajo y quiero que realmente puedan tener acceso a la cantidad de conocimiento que tenés, ¿verdad? Y cómo se nota en vos esta unión de lo que es investigación y también aplicación en la Ujú. clínica y dentro de todo algo que a mí me genera curiosidad, porque todos venimos a este mundo de las contextuales, casi nunca es lo primero que hacemos. Vos tenés muchos años más que yo y que muchos haciendo esto. Entonces, lo primero que me pregunto, ¿verdad? Y me da curiosidad, ¿cómo conoces ACT y la teoría de los marcos relacionales? ¿Cómo te acercas a eso? ¿Qué te llevó a interesarte en eso, ¿verdad? Ok, primero la vejez de esta de la que tanto. Eh, no, realmente creo que mi primer contacto sería en 2003 o 2004. Ok. Eh, Curiosamente decías que bueno, que mucha gente viene de otras áreas. Yo estaba terminando la licenciatura en psicología aquí en España y la formación que teníamos era cognitivo-conductual Ujú. en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que es, bueno, es una universidad donde uno lee continuamente textos, digamos, bastante autorizados y demás, pero la línea de trabajo es fundamentalmente en terapia cognitivo-conductual. Ok. Pero por ahí se escaparon algunos capítulos de Marino Pérez, de Carmen Luciano, de Jesús Gil, ¿sí? Se colaron. Y se colaron, sí. No, no, tenía una materia con Miguel Ángel Vallejo, que probablemente también conoces, Ok, sí. eh, que con la distancia no, o sea, lo que veíamos era que el libro era el libro de terapia de conducta de Miguel Ángel Vallejo, la primera edición, y ahí había algunos capítulos, y creo que también en algún otro libro había algunos capítulos de Carmen o de Jesús, de Marino,
Y bueno, al leerlos, mi primera impresión fue, esta gente está más loca que una cabra, o sea, ¿de dónde lo sacaron? Porque claro, era como, no sé, o sea, yo estoy estudiando psicología, pero no estoy entendiendo nada de lo que dicen, ¿no? Ok. O sea, me resulta muy complicado entender, ¿no? Una mentalidad cognitivo-conductual, digamos, o más en psicología cognitiva, desde el punto de vista básico, era muy, muy complicado, ¿no? Claro. Pero hay estas veces que uno ve algo que no entiende muy bien, que le cuesta trabajo, pero cree que tiene valor, eso que está leyendo, ¿no? Y bueno, pues empecé a leer más sobre conductismo radical, empecé a leer la psicoterapia desde el punto de vista conductista de Marino Pérez, y algún otro libro de Marino Pérez. Luego descubrí que ya estaba publicado el libro de terapia de aceptación y compromiso de Carmen Luciano y Kelly Wilson. Y bueno, poco a poco ya fui entendiendo todo esto. Fui entendiendo esos capítulos que al principio me resultaban muy difíciles, no porque sean complicados per se, sino porque mi conocimiento previo pues no tenía nada que ver con lo que se estaba hablando ahí. Y bueno, empecé a ver algo que conectaba bastante bien conmigo, como persona muy analítica, que compaginaba el estudio de psicología con la práctica del ajedrez y demás, y que me gustaba mucho la psicología del aprendizaje, le veía cierto orden, cierto, digamos, pragmatismo, ciertas aplicaciones Parsimonias. prácticas, etcétera, básicas. Y bueno, pues ahí fue el momento en el que estábamos estudiando sobre psicología clínica y poco a poco, pues digamos que yo creo que en 3, 6 meses ya de un cognitivo conductual que estaba en ciernes, ya tenemos un conductista radical Ok. en potencia. O sea que Ya, ya, ya. ya bebé, ¿sí? Entonces, bueno, de ahí vino la cosa. La primera vez que oí de terapia de aceptación y compromiso, creo que fue exactamente qué capítulo, un capítulo de Marino Pérez en ese libro. Lo primero que pensé fue, ¿qué cosa más tonta tiene que ser esta, ¿no? Porque era aceptación y compromiso, y esto como encaja con terapia cognitivo-conductual, donde hay que reestructurar y modificar la forma de pensar, ¿no? O sea, mi primera impresión fue como, ¿esto qué es? O sea, Ok. esto tiene que ser una cosa muy rara, ¿no? Pero bueno, pues es lo que digo, muchas veces tenemos esas barreras de entrada que tampoco, que no hay que dejar que los nombres de las cosas pueden no ser los más atractivos a priori. Lo que estamos leyendo puede ser complicado de entender, pero bueno, si uno ve valor detrás de eso, pues tiene que persistir y tratar de, digamos, formarse lo suficiente o leer lo suficiente para estar en condiciones de aprender, ¿no? Así que, bueno, poco después conocí a Colenbe y a Sai Ok. en un curso que hicieron en Granada, en 2004. En un curso también conocí a Carmen Luciano, obviamente, en León, sobre terapia, aceptación y compromiso, a Dermot Barnett Holmes, a Marino Pérez, etcétera. Y ahí fue cuando decidí, bueno, que era el momento de estudiar el doctorado. Terminaba justo la carrera, empecé el doctorado de una vez. Y ya de una vez me fui a la Universidad de Almería, que acaba de sacar un programa de doctorado con mención de calidad, y que dirigía Carmen Luciano. Y ya pues entré en toda la carrera, digamos. Ok, o sea, también estabas como muchos de nosotros en la Ujú, TCC, que es lo que hay, y después hiciste el salto. Y es interesante como mencionas esto, que casi todos sentimos al principio, ves esto y cuando hay dificultad en el texto, es como que hacemos, ujú, como tomamos distancia, pero después que vas entrando, tiene su appeal, es como que te va ujú. seduciendo poco a poco, de esa manera. Sí, Y decime, Frank, sí. ¿cómo llegaste a esto de los pensamientos negativos, de pensamientos negativos repetitivos, ¿verdad? Ujú. Em, bueno, pues después de eso empecé obviamente, a hacer práctica de AT, a hacer investigación en el laboratorio de Carmen Luciano y demás. Sinceramente no sé decir exactamente en qué momento. Creo que viendo casos, atendiendo casos en las investigaciones, discutiendo con ella, eh, recuerdo alguna conversación donde decíamos, no, la rumia sí, cuando la rumia es muy persistente, cuando la gente rumia mucho, hay que atacar eso porque es un comportamiento muy,
muy problemático y cómo podía estar tapando otros pensamientos a través de la rumia y no sé, era como conversaciones ahí un poquito más informales, pero que te dejan pensando, te dejan rumiando a su vez y fue enganchando con otro tipo de lecturas. Digamos que tuve siempre, yo creo que tiene que también que ver con los primeros trabajos que hacía, con ajedrecistas, haciendo intervenciones de art y obviamente el ajedrecista está pensando durante la partida y también pues la forma en que piensa, cómo piensa, si lo que está pensando es útil o no es útil para la jugada que tiene que hacer, las decisiones que tiene que tomar. Guarda relación también con esto de la preocupación, la rumia. Y poco a poco se fue fraguando, ¿no? También es un tema que se empieza a poner, digamos, más en el candelero científico quizá en 2008 en adelante. Es Ok, más o menos cuando empieza a estar también rondando mi cabeza. Y bueno, conocí algo de la terapia metacognitiva también, eso también me sirvió para ver, bueno, distintos tipos de intervenciones, ver el foco, la preocupación, la rumia como algo que conviene atajar lo antes posible, que puede formar parte esencial del comportamiento inflexible y por ahí se fueron armando las cosas hasta que empezamos a hacer los primeros estudios clínicos y a tratar de sistematizar más lo que conocíamos, lo que intuíamos y bueno, y explorar pues todo ese área, ¿no? mm, de estudio, ¿no? ok. Qué interesante, Fran, porque de alguna manera cuando me decís en el trabajo con los ajedrecistas, también es decir, Ujú, como casi experiencialmente también surge en vos, ¿verdad? En este trabajo yo experimento esto, estoy viendo también esto, tengo conversaciones y de alguna manera ahí empezás como a conceptualizar algo que todavía no, ujú, quizás no tenía ese nombre, ¿verdad? Que hoy tiene, que es PNR, ¿verdad? Me parece súper interesante porque también es lo que propone ACT, ¿verdad? Que las ujú. cosas sean más experienciales y de algún momento tu línea sale desde ahí. Am, si tuvieras que definir la teoría de los marcos relacionales para alguien que nunca escuchó lo que era, también teniendo en cuenta que muchas de las personas que nos ven quizás nunca escucharon, Ujú. ¿cómo definirías brevemente lo que es la teoría de los marcos relacionales? En la teoría de los del marco relacional, o de los marcos relacionales, es igual, Ujú, es una de esas lecturas que te echaría para atrás inicialmente, que no fue curiosamente de las primeras que leí, ok, pero sí, obviamente es de esas cosas que no es de lectura sencilla inicialmente, porque tampoco puede haber una aproximación al lenguaje y la cognición que sea sencilla per se, porque estamos hablando de lo más complejo claro. del ser humano, ¿no? De lo que nos hace típicamente humanos, ¿no? Bueno, la teoría del marco relacional es una forma de entender la cognición, el lenguaje, visto ambos procesos como lo mismo, sin entenderlos de manera técnica, es decir, no son términos técnicos. Tratamos de entender cuáles son los procesos conductuales que están en la base del lenguaje y la cognición humanas, que tienen características muy relevantes y que nos, digamos, cualitativamente distintas al resto de animales y que, digamos, su principal característica probablemente sería la generatividad, es decir, la tremenda habilidad que tenemos para generar frases de la nada que nunca antes hemos oído, que nunca antes hemos pronunciado, que nunca antes se ha reforzado ese tipo de ideas, sino que creamos nuevas ideas, creamos historias, creamos novelas, creamos teorías científicas, creamos excusas a veces más elaboradas, a veces más baratas, sobre por qué no hicimos las tareas en el colegio, este tipo de cosas. Pero digamos que esa es una característica central del lenguaje humano, ¿no? Algo que es muy difícil de explicar y que la teoría del marco relacional trata de hacer, ¿no? Es una aproximación conductual del conductismo radical de los años 80 que surge en la investigación justamente en lo que llamamos paradigma de las clases de equivalencia. La teoría del marco relacional trata de dar una explicación a esto que llamamos clases de equivalencia. Es una de las cuatro o cinco teorías que tratan de dar esa explicación.
a día de hoy probablemente la teoría que más aval empírico con diferencia tiene para poder explicar esto, pero que no se queda en las clases de equivalencia, sino que mira otro tipo de relaciones entre estímulos, no solamente de igualdad, sino distinción, oposición, jerarquía, deísticos, causales, analogías, etcétera. Y bueno, lo que trata, como decía, de hacer es explicar la generatividad. ¿Y cómo lo explica? Pues a través de entender que ese tipo de repertorios relacionales, ese tipo de enmarcar, relacionar los estímulos en igualdad o en distinción o en jerarquía, son operantes generalizadas. Es decir, algo que aprendemos a hacer a través de múltiples ejemplos hasta que se conforma una operante que ya no tiene un límite topográfico, que ya podemos aplicar de manera indiscriminada, digamos, y que por tanto, a partir de que surgen esos marcos relacionales, esas operantes relacionales, estamos en capacidad de poder derivar nuevas relaciones entre estímulos, crear nuestras historias, nuestras excusas, nuestras novelas y este tipo de cuestiones, ¿no? Así que, bueno, ese es un gran atractivo, digamos, de la teoría de marcos relacionales, ver qué es lo que es la esencia del lenguaje humano, qué hay detrás de eso, y eso que es tan mágico que parece que la única posibilidad de entenderlo es nosotros somos una especie distinta, cualitativamente distinta a otros animales, y es algo innato, viene con nuestro cerebro. Bueno, todas las teorías innatistas sobre el lenguaje tienen, obviamente, han tenido mucho auge justamente porque es que resulta casi increíble que los humanos hayamos creado comunidades en las cuales nos enseñamos los unos a los otros, los padres, los maestros enseñan a los niños a construir esas operantes generalizadas que llamamos marcos relacionales y a tener un lenguaje generativo, porque no tenemos un lenguaje generativo de manera innata, ¿m? Pero es muy difícil entender eso. Es muy difícil entender cómo en las interacciones que tenemos se entrena eso y cómo una vez que se entrena se sobredimensiona, se pierde el límite y ya podemos utilizarlo de manera indiscriminada, ¿no? Así que bueno, es una teoría muy atractiva en ese sentido, permite ver de dónde viene que unas personas tengan más habilidades cognitivas en un ámbito, en otro ámbito y obviamente un montón de procesos verbales que se dan en el campo de la terapia, por ejemplo, ¿no? Así que, bueno, pues, por eso es muy atractivo para la persona que tiene interés en entender, como era mi caso, pues por qué pensábamos como pensábamos, cómo es que hay personas que juegan mor al ajedrez y otras que no, ¿sí? Claro. Como decías antes, cómo es que recordamos, unos recuerdan más y otros recuerdan menos. Sí. O como decías antes, pues bueno, uno experimenta que, bueno, que yo cuando era ajedrecista, pues mucha parte de lo que hacían, de lo que pensaba, no lo pensaba especialmente, no era especialmente práctico, ¿no? Claro. También veía a mis compañeros, a otros ajedrecistas, hacer algo parecido, ¿no? Y tienes que conceptualizar eso en términos de qué es lo que está pasando ahí. Ok. Y bueno, es fácil empezar a ver que ahí hay procesos de inflexibilidad o de evitación experiencial, en aquel momento se habla más de evitación experiencial, pero en momentos donde es más difícil entenderlo, porque la evitación experiencial se entiende muy fácilmente cuando la persona lleva a cabo conductas que, bueno, evita situaciones, escapa de situaciones, por ejemplo, ¿sí? Sí, Pero es más difícil cuando lleva a cabo procesos de preocupación, por ejemplo, para evitar la idea de que te puede pasar algo que no quieres que ocurra. tal Y es cual. más complicado, ¿sí? Sí. Sin embargo, pues con esa evolución, y haciéndome la pregunta que me has hecho, pues me permite a mí también, también tener un poquito más de acceso a cómo se fue fraguando. Pues obviamente era muy fácil para mí ver que había procesos de evitación experiencial, en la forma en que pensamos, como el ajedrecista que está ganando la partida se distrae porque ya la ve ganada, Mm. o como ya la persona que va perdiendo Tu ya primer deja de contacto con el sufrimiento humano estaba ahí. estaba ahí. Estaba en la forma en que pensamos y cómo eso no se ajustaba a conseguir buenos resultados y te generaba luego de vuelta más sufrimiento, ¿no? Claro. Así que digamos que fue un salto visto en perspectiva,
era algo fácil de que llegara a ocurrir, ¿no? Pero Ah. pues no, pero no, nunca Fácil, sabe, ¿no? fácil según tus intereses. En realidad me encanta Claro. cómo fuiste contando desde de hilar toda la historia y cómo llegaste hasta ahí. Eh, es súper interesante porque el aporte, ¿verdad?, de la teoría de los marcos relacionales a lo, a usar en términos más prácticos, en términos más básicos, explicar desde términos más básicos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay? Eh, Ujú, ¿Por qué sufrimos como sufrimos? ¿Por qué somos capaces de anticiparnos tanto? Y ujú. bueno, de esto que en ciertos ámbitos es tan útil, como pensar mucho en algo. Y como esto, diga, esto que es tan útil, como dimensionalmente hay un momento en que deja de serlo, ¿verdad? Claro. Y de ahí quiero enlazar un poquito con mi siguiente pregunta, es, ¿qué implica trabajar desde A para pensamiento negativo repetitivo? Ok. Eh, bueno, implica empezar a ver algo que no ha sido fácil, creo que no ha sido fácil para, de una, lo que señalaba antes, ¿no? Es fácil ver la evitación experiencial en términos más públicamente observables, Ujú, visibles. Es algo que es fácilmente reportable también por nuestros consultantes, ¿no? Es decir, pues evité ir a tal sitio o me di un atracón porque me estaba sintiendo mal y, bueno, pues me comí un tarro de helado, ¿no? Eso deja marcas, ¿no? Eso se ve, ¿no? No lo está haciendo, ¿no? Lleva tiempo, ¿no? Es fácilmente observable por unos, por otros, etcétera, ¿no? En cambio, ese proceso que llamamos actualmente pensamiento negativo repetitivo, y que es un término paraguas que abarca múltiples procesos de pensamiento que tienen muchas similitudes, como la preocupación, la rumia, como el pensamiento tremendamente abstracto, eh, la hipervigilancia de las sensaciones físicas, etcétera, ujú. pues no es tan fácil de ver, No, ¿sí? Y no es, a veces nuestros consultantes ni siquiera se dan especialmente cuenta de que lo hacen, ¿no? De que se preocupan mucho, de que rumian. A veces ni siquiera son conscientes, quizá lo saben, pero no lo ven como algo problemático. tal cual. Aunque hay que decir que últimamente parece que sí, porque se ha puesto de moda esto de sobrepensar en Ujú. las redes sociales y ya llegan los pacientes, los consultantes llegan con esa idea de sobrepienso mucho, ¿no? A veces, ¿no? Sí, Sí. sí, Pero, pero no es tan fácil de ver. Y sin embargo, es relevante porque aunque no sea fácil de ver, suele ser la primera reacción que tenemos ante el malestar. Es decir, tenemos un pensamiento, tenemos una emoción desagradable y lo más fácil, lo más rápido que tenemos los seres humanos es poner otro pensamiento, es darle tal cual. vueltas. Ujú. Y, y además es que no podemos evitar hacerlo, ¿no? ¿Cómo vamos No, a es evitar muy pensar útil. sobre lo que te... ¿sí? Es súper Así que, automático. Es súper sobre todo. automático. Además está relacionado con justamente lo que estábamos diciendo antes, ¿no? El ajedrecista está tratando de resolver, calcular cuál es la mejor jugada, ¿no? Claro. Eh, Está tratando de resolver un problema que tiene en la posición. Yo qué sé, la persona, el matemático está tratando de resolver el problema de matemáticas. Estamos tratando de ver si nos llega para pagar la hipoteca a final de mes, este tipo de cosas, ¿no? Y en muchas ocasiones es muy útil, pero a veces utilizamos ese repertorio de manera indiscriminada para contextos donde no es tan útil, Ujú. donde no tenemos control, donde no hay una solución Total. eh, y a costa de creer que estamos haciendo algo que puede ser útil, pero que se nos va de las manos, ¿no? Es decir, problemas con la preocupación y la rumia que se lleva a cabo en contextos donde no es necesario llevarlos a cabo, es que normalmente generan más afecto negativo, es decir, incrementa el malestar. Entonces, podemos tener el recuerdo de algo que dijeron, yo qué sé, de un vídeo que me mostraron, y bueno, y el malestar de algo que me mostraron, pues puede estar ahí un momento contigo. Pero es un pensamiento, es una sensación. No puede durar mucho, porque los pensamientos son eventos transitorios. Así que lo más que pueden estar es apenas unos segundos. Las emociones y quizás están un poco más de tiempo si son intensas. Pero no son eventos que perduren por su propia naturaleza, ¿no? Nosotros Pero lo sin hacemos. embargo los hacemos perdurar, ¿no? Los hacemos perdurar dándole vueltas, analizándolos y, y es ahí donde el afecto negativo se mantiene a lo Ujú. largo del tiempo, incluso se incrementa
Y caemos en la trampa de que a lo mejor creemos que estamos llegando a una solución de por qué ocurrió esto, de por qué ocurrió lo otro, de qué puedo hacer, pero esa solución es simplemente algo transitorio que no, que bueno, que era un espejismo, que al final no era una solución. Y seguimos dando vueltas y seguimos dando vueltas. Y al final, bueno, nuestra atención ha estado absorbida en ese proceso de pensamiento, no hemos estado atendiendo a lo que podíamos realmente hacer en Claro. ese ámbito o en otro ámbito, y el malestar se ha incrementado y ahora ya sí la persona tiene, digamos, siente mucha más motivación por eliminar ese malestar, ¿no? Y ahora es cuando quizás sí viene el atracón, cuando viene beber yo qué sé, una botella de whisky, o es cuando viene hacerse una autolesión, ahí es cuando viene tirarse del cabello, qué sé yo, ¿no? Cualquiera de esas otras topografías que son mucho más fácilmente Claro, analizables, ¿no? es un puente ahí y como son eventos privados, realmente hasta que no viene este trabajo de conceptualizarlo como una reacción, una operante que hay que intervenir así, ¿verdad? Ujú. Me parece que también no hacerlo puede llevarnos a tener menor efectividad clínica, ¿verdad? Claro, si no, si eso ocurre en nuestro consultante particular y ocupa mucho tiempo, Claro. enseguida ocupa, no sé, horas al día y al final la persona termina teniendo atracones cada cierto tiempo, o termina arrancándose el pelo cada cierto tiempo, etcétera. Es fácil quedarnos en el atracón, en la arrancada de pelo, en la autolesión, pero no atajamos necesariamente. Con nuestro trabajo quizás no atajamos ese proceso de pensamiento. Y si no lo atajamos, si no lo cortocircuitamos de alguna manera, pues la persona igualmente va a estar dando vueltas a todo eso. ¿Sí? Quizás hemos trabajado con la persona para que ese malestar incrementado no te dé lugar a que te arranques el cabello o que te bebas la botella de whisky o que te hagas un corte, ¿sí? Pero igualmente ese proceso de pensamiento no está siendo útil para ti, para construir la vida que quieres y no está creándote un nivel de sufrimiento que tampoco es necesario, por tanto, que no te está llevando a nada particularmente relevante, ¿no? Es decir, si te lo estuviera llevando, tendría sentido sufrir, ¿no? Es decir, bueno, me preocupo por algo que puede tener una solución y mientras se la encuentro, a lo mejor lo estoy pasando mal, pero se la encuentro. Ya, Entonces merece la pena. claro. Pero cuando me preocupo por algo que no tiene una solución y que preocuparme lo único que hace es ampliar esa bola de nieve, ¿no? Digamos, pues al final, ¿qué sentido tiene, ¿no? Estás sufrir sin ningún tipo de sentido, porque es sufrir por la posibilidad de que haya un, no sé, un oasis y Tal resulta que es cual. un espejismo, ¿no? Total. Fran, vos hiciste muchas investigaciones en donde comparás a clásica con el trabajo de ACT enfocado en PNR. ¿Qué resultados encontraste? Encontraron en el grupo, ¿verdad? Ok. Bueno, ese es un trabajo que estamos empezando a hacer ahora. Lo que hicimos inicialmente fue tratar de ver si podíamos centrar las estrategias típicas de AT y conectar con la teoría del marco relacional más intensamente, sí, bueno, más intensamente, más incorporar las últimas investigaciones y conceptualizaciones dentro de AT. AT es una terapia que tiene base en la teoría del marco relacional, Ujú. pero cuya base pues no está completamente Explícito. interconectada, sí, no está tan explícita. Tiene una forma de explicar arte en términos de nivel medio, es decir, términos que son como atajos conceptuales que nos sirven para explicar las cosas de manera más sencilla, quizás. Yo creo que también es un espejismo. Es más, Sí, más difícil entender a veces las cosas con los términos de nivel medio que otra cosa, pero bueno. Pero bueno, en cualquier caso ha sido algo muy exitoso. Ha popularizado arte hasta extremos sí, que no. Cuando yo empecé a interesarme por el tema en 2003 éramos unos locos de los que teníamos interés por arte. Es claro. decir, que no, que ahora todo el mundo, no sé, Sí. te, te pregunta y parece la terapia de moda, es la que más ha crecido empíricamente, pero bueno, en aquel entonces no era así, ¿no? La cuestión es que, bueno, el, el objetivo en esto que entendemos como la ciencia conductual contextual es terminar por interconectar lo más posible la aplicación con la teoría, ¿no?
con la teoría del marco relacional. Ah, Y obviamente no hay todavía una interconexión perfecta, ni la va a haber a corto plazo, porque necesitamos porque, conocer muchas más cosas de la ciencia básica, ¿verdad? vale. Pero sí tratamos de hacer la conexión, pues algunos laboratorios que trabajan en los dos ámbitos, y hacen estudios clínicos, porque también hacen investigación en teoría del marco relacional, Ujú. tratamos de interconectar. Y justamente de esa interconexión, pues surgió la línea para poder ver si podíamos hacer intervenciones muy breves que se centraran en desmantelar el proceso de pensamiento negativo repetitivo y ver qué efecto tenía eso. Empezamos a ver que con intervenciones tremendamente breves, de una sesión, dos sesiones, podíamos desmantelar relativamente bien ese proceso. Ok. Empezamos a ver, entonces, bueno, utilicémoslo con personas que tienen, bueno, esos criterios diagnósticos, digamos, que son típicos en la investigación, que no es que nos creamos, que la gente tiene una etiqueta y, sí, pero bueno, lo utilizamos por cuestiones pragmáticas en la investigación, porque si no, no hay manera de publicar los hallazgos, Ujú. pues con lo que sabemos, con lo que conocemos como depresión, como ansiedad Claro. generalizada, como fibromialgia, como trastorno por pánico, etcétera, ¿no? Empezamos a ver que efectivamente ese tipo de intervenciones, con intervenciones de 2 a 4 sesiones, en general los resultados eran muy potentes, eh, para nada, digamos, usuales. Y bueno, eso nos ha llevado a empezar ahora justamente con una línea de trabajo que trata de comparar la eficacia de este tipo de intervenciones con otras intervenciones, ¿no? Ok. Es decir, bueno, pues si muestras, estamos viendo resultados prometedores y está ocurriendo, realizando las intervenciones unos terapeutas, otros, incluso replicaciones en otros laboratorios, en otros países y demás, pues tiene sentido que empecemos a comparar, ¿no? Em, Particularmente, pues estamos escribiendo un artículo de una investigación que llevamos a cabo el año pasado, Ujú. en la que comparábamos un protocolo de ACT tradicional, digamos, de lo que se suele utilizar en los estudios clínicos, versus un protocolo centrado en pensamiento negativo repetitivo. Es decir, bueno, intentando, digamos, todo lo que hemos aprendido durante estos 10 años o más, bueno, tratando de hacer interconectar más estrechamente ACT con la teoría del marco relacional, tratando de que obviamente pues son, digamos, dos tratamientos relativamente distintos en su forma de hacer. Y bueno, lo que hemos ido encontrando de momento es que los resultados de ACT centrado en pensamiento negativo repetitivo han sido considerablemente mejores de lo que ACT tradicional muestra, ¿no? Ok. En problemas de depresión o ansiedad generalizada para adultos, que parecería el tipo de problemas para los que este modelo que nosotros tratamos de desarrollar es especialmente relevante, ¿no? Es decir, si hay problemas donde hay rumia y preocupación es en depresión, ansiedad generalizada. Y si lo que estamos proponiendo tiene sentido, pues debería mostrar mejores resultados que las tradicionales. Si no, pues no deberíamos jubilar y dejar que otros hagan esta investigación. Sí. Claro. Pero bueno, a priori, o sea, los primeros datos que tenemos, esto es muy preliminar todavía, Ok. pero comparando un protocolo de 8 sesiones, aquí más largo, de ACT tradicional contra un protocolo de 8 sesiones de ACT centrado en pensamiento negativo repetitivo, pues la diferencia, a pesar de que el protocolo de ACT funcionó bien, funciona Ok. como incluso un poquito mejor de lo que normalmente suele funcionar según la literatura científica, pues el otro protocolo funcionó claramente mejor, ¿no? Ok. Qué, qué interesante y qué esperanzador escuchar todas estas cosas, ¿verdad? Que cada vez vamos refinando más nuestras intervenciones, sobre todo para nosotros los clínicos, que ya como que somos los receptores de esos avances, de como lo que aplicamos la tecnología, ¿verdad? Entonces, eh, unido a esto un poco, ¿qué relevancia crees? Porque han investigado acá en diferentes, o sea, con foco en PNR en diferentes poblaciones, fibromialgia, depresión, ansiedad en niños, en adolescentes. Realmente ha sido en numerosas poblaciones. ¿Qué relevancia crees que tiene para el psicólogo clínico aprender a desmantelar rumia y preocupación? Eh, bueno, creo que es algo central. Es decir, decías la cantidad de ámbitos en los que el pensamiento negativo repetitivo está. Quizá hay algunos donde no es tan, digamos, tan habitual hablar de ello,
pero evidentemente también suele estar, es decir, problemas típicos definidos a través de las etiquetas habituales, Ujú, como fibromialgia, como pánico, como tal cual. trastorno de ansiedad social o como depresión, como ansiedad generalizada, como bueno, multitud de contextos a los que hemos trabajado, pues está ahí el proceso, es muy central para incrementar el malestar. Y si, y puesto que, puesto que es un proceso que es común a multitud de problemas, pues aprender a trabajar con él directamente, digamos, focalizadamente, lo antes posible, puede ser algo muy relevante, ¿no? Es decir, el hecho de que hayamos aplicado este tipo de intervención con multitud de problemas no quiere decir que la intervención haya variado, prácticamente no varía nada. Bueno, hace unos días me preguntaban, bueno, ¿y el protocolo para este problema particular? Digo, mira, si es que los protocolos, míratelos, o sea, son los mismos, o sea, es que Ujú, no cambia prácticamente nada, cambian tres cositas en todo caso, pero el protocolo es el mismo, es un protocolo transdiagnóstico, es una forma de hacer transdiagnóstica que obviamente te adaptas a lo que tienes delante, al repertorio que tiene el consultante, tiene la suficiente flexibilidad para poder hacer eso, pero no cambia en esencia si lo que tienes delante es una persona con ansiedad generalizada o es una persona con fibromialgia. tal cual. No El cambia proceso. El especialmente. proceso Ujú. es el mismo. El El proceso proceso central es el mismo. es el mismo. eh, y en la medida en que estás trabajando con el proceso ya estás individualizando. No al problema topográfico, sino lo estás individualizando a la persona que tienes delante. Ok. Bien, qué interesante y es decir, trabajes con lo que trabajes, porque ya aquí generalmente en la clínica que no, a ver, que los que hacemos terapias contextuales tratamos de enfocarlo así, pero el mundo no se mueve así en general, ¿verdad? Todavía Ujú, DSM pesa mucho todavía, ¿verdad? Entonces, bueno, para cualquier clínico es saber hacer esto y saber ver que este proceso está ocurriendo es súper relevante, no, no es ujú. algo que debería estar escapándose. En, Fran, hay una entrada de un blog de Abai, eh, La naturaleza del gozo y del sufrimiento humano, en donde le citas, que lo escribiste vos, en donde le citas a Niklas Torneke, en donde hablas de estas dos reacciones que podemos tener ante eventos privados con función aversiva. Una que es actuar en coordinación con estos eventos privados con función aversiva y la otra que es enmarcarlos en jerarquía con el deíctico yo. Que enrevesado suena eso, ¿verdad? Pero Interesado. enrevesado, Ujú, ahora que lo dije todo, que enrevesado suena eso, pero em, una vez que uno entiende la estrategia, es muy útil. Y a mí me gustaría que para las personas que ya trabajan de esto, que puedan estar escuchando, y también para mí, obviamente, ¿qué estrategias crees que son las más útiles para fomentar el segundo tipo de reacción? Es decir, en la reacción en la que yo me doy ujú, cuenta que mi pensamiento, que mi emoción es transitoria, puedo permitir que ujú. esté ahí. Dios mío, qué palabras enrevesadas realmente buscaron para decir eso, ¿verdad? Pero, ¿cuáles crees que son las estrategias que más eh, ayudan a que nosotros los clínicos promovamos eso en nosotros mismos y en nuestros consultantes, ¿verdad? Ujú. Sí, o sea, bueno, a veces, digamos que eso son las barreras de las que hablábamos al inicio, ¿no? Que a veces parece muy atravesado. En el fondo, en cuanto lo utilizamos unas cuantas veces, ya se entiende fácilmente, Sí, sí. pero al principio puede ser porque es lenguaje más técnico. Esto que mencionaba de Niklas Torneke, pues es un texto que escribió con Carmen Luciano, con Yvonne van der Schoms, con Frank Bohm también, donde ellos tratan de sistematizar algo que ya habíamos trabajado previamente en el laboratorio, que es la flexibilidad psicológica en términos de teoría del marco relacional, ¿no? Porque, Ujú, bueno, hay definiciones de flexibilidad psicológica, hay aproximaciones a cómo entenderla en términos de 6 procesos, de 3 procesos, de nivel medio, etcétera, pero faltaba esa conexión, ¿no? Esa conexión era como casi como el santo grial, ¿no? De la psicología contextual. tal, Qué es eso de la flexibilidad psicológica, ¿no? Y tal. cómo lo puedes entender en términos de procesos más básicos, ¿no? Y bueno, y esa definición, particularmente esa conceptualización que luego hemos ido desarrollando en otros textos, pues es particularmente sencilla, en el sentido de, bueno, tiene dos clases funcionales de respuesta.
puedes responder de acuerdo con las funciones que tiene el pensamiento, la emoción que tienes. Y eso muchas veces trae problemas cuando el pensamiento es especialmente molesto, la emoción molesta, pues te guía por lo que somos, te guía en respuesta de evitación, te guía en darle vueltas a las cosas y eso te puede generar problemas y esa es tu forma fundamental de responder ante ese tipo de eventos, ¿no? Ahora, y eso es básicamente el foco central de la inflexión psicológica, es decir, bueno, no es ni más ni menos que responder de acuerdo con las funciones inmediatas que suelen tener los eventos privados, ¿no? Los pensamientos y emociones, particularmente los aversivos, porque casi toda la psicopatología está en función del aversivo, ¿no? Que obviamente puede ser también apetitivo, ¿no? Ujú. La cuestión es, cuál es la alternativa? Y la alternativa es muy, muy simple, es muy, o sea, muy simple, Que quiero no decir, fácil, que no muy fácil. parsimoniosa. Sí, No muy, neces- muy parsimoniosa en el sentido bueno, estamos hablando de dos formas de reaccionar, no estamos hablando de 20 procesos, no estamos hablando de 20 constructos, 20 auto algo, ¿sí? Con los que la psicología es fan completamente, ¿no? De autoestima, auto tal, auto cual. Y bueno, justamente es poder aprender a discriminar verbalmente que lo que estamos experimentando es una conducta nuestra, es un pensamiento, es una emoción, viéndolo como tú decías, desde esa perspectiva jerárquica, esa perspectiva abarcadora, es algo mío, no soy, Claro. no es algo que me define, no es algo, yo no soy eso únicamente, eso es algo que está conmigo transitoriamente, es algo que además yo elijo la fuerza a la que le doy, si quiero que me condicione más en mi forma de actuar o menos en este momento. Y justamente esa habilidad central para lo que llamamos flexibilidad psicológica. Bueno, ¿cómo la tratamos de construir? Bueno, pues en general se suele decir que hay tres estrategias fundamentales, que en el fondo las tres tienen, los seres humanos tratamos de separar las cosas para poder hablar De de ello. algo complejo, ¿verdad? Pero no quiere decir que se tengan que trabajar de manera diferenciada o que sean tres cosas distintas, ¿no? Cuanto más las trabajemos al unísono, probablemente mejores resultados vamos a tener, más rápido va a ser el trabajo, porque el proceso, nosotros hablamos del proceso de manera separada, pero el proceso no se da No será. necesariamente de manera separada, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tratamos de hacer? ¿Qué es lo que es especialmente útil, digamos? Pues, por ejemplo, hacerle ver a la persona cómo reacciona, llevarle a ver de qué manera suele reaccionar ante esos pensamientos y emociones. Si Ujú. implica pensamiento negativo repetitivo, pues justamente traerlo y hacérselo ver. En muchos casos va a ocurrir eso, que note las consecuencias a corto y a largo plazo, fundamentalmente a largo plazo de ese proceso a lo largo del tiempo, hasta el momento que te ha llevado y lo que pasaría según su experiencia si sigue funcionando de la misma manera en relación con esos pensamientos y emociones, ¿no? Tal cual. Eh, hacer esto en el contexto de empezar a que pueda haber que una cosa es un pensamiento y otra cosa es la persona, ¿sí? Y que a veces tienes unos pensamientos, a veces tienes otros, a veces tienes unas emociones y a veces tienes otras. Pero siempre hay una persona que es la misma, la que está detrás de todas esas experiencias, ¿no? Y que bueno, en este caso puede ver incluso cómo es su patrón de funcionamiento y darse cuenta de que hay algo que es distinto, que es más grande que su patrón de funcionamiento, que es la propia persona que se está dando cuenta Lo que de ese hace. patrón de funcionamiento, ¿no? De tal manera que ya empezamos a poder generar cierta flexibilidad a la hora de poder tratar con determinados pensamientos y emociones y justamente trabajar en que aparezcan en sesión en que la persona aprenda a dar ese pasito atrás, de verlos desde esa perspectiva jerárquica que decimos, y desde esa perspectiva ver que la dirección en la que normalmente se mueve la persona no es especialmente útil, de acuerdo con su experiencia, hasta ahora no lo ha sido, si proyecta la experiencia hacia el futuro todavía va a ser menos probablemente, y que hay algo a lo que quizás sí merezca la pena y que es algo que tiene valor personal, que tiene que ver con la historia de vida, la historia de aprendizaje, las cosas que se han hecho valiosas para nosotros, formas de actuar que son valiosas, que cómo queremos ser, la vida que queremos construir y que, digamos, comportándonos en coordinación, dejándonos llevar, dominar por el miedo o la tristeza, por esos pensamientos, estamos poniéndonos de espaldas a eso y, en cambio, pudiendo abrirnos un poquito y ver
desde esa perspectiva jerárquica, sentarnos, un poquito metafóricamente hablando, con el pensamiento que tengo, con la emoción que tengo, con que puedo ver cómo se echa a andar la rumia preocupación, pero también puedo frenar un poquito y quedarme con el pensamiento que estoy teniendo. Pues ahí puedo girar la atención hacia lo que es importante para mí y lo que es importante para mí en este momento, porque lo que es importante no es en abstracto, ¿no? Al final, la conducta siempre se lleva a cabo en un momento particular, ¿no? Así que tengo que ver que en este momento qué es importante para mí, qué oportunidad me está dando, La vida. digamos, el día a día, la vida en este momento para, para, para llevarla en la dirección que yo quiero, ¿no? Mm, ¿Sí? Así que, en general, es trabajar con las tres cosas tan pronto como sea posible al unísono, ujú. porque al final el proceso de tomo distancia del evento privado y me doy cuenta de que no, de que reaccionar de manera inflexible, de la manera habitual, no funciona. Y girar la atención hacia lo que es importante y dar el pasito Y sí, es todo valioso uno. en este momento es todo a la vez. O sea, Es todo uno. Sí, sí, es todito entonces, uno. sí, es todo uno. Entonces, si lo separamos, a veces nosotros podemos tener, los terapeutas podemos tener la sensación de, "Ay, tengo más control de la sesión", pero se lo estamos separando al consultante que a lo mejor de manera separada entiende claramente que el comportamiento inflexible no es la idea. Puede entender, por otro lado, que sus valores son otros y que habría acciones que van más alineadas con determinados valores, pero que todavía no ha aprendido Claro, y luego a lo mejor aprende a tomar distancia de sus eventos privados, pero tiene que verlo todo junto, ¿no? Es decir, claro. noto el malestar, tomo distancia, Y lo hago. noto en qué dirección iría mi comportamiento. Si respondo en coordinación, qué dirección iría si respondo de acuerdo con mis valores, ¿no? Y veo que me dice mi experiencia, que es más útil, ¿no? Y actúo. Tal cual. En realidad no, no es simple, pero no es fácil. Claro, sí, la ventaja es que sea simple a priori, porque claro, Eh, quiero decir, el trabajo no es fácil de hacer, pero por lo menos el proceso que tratamos de trabajar no es una cuestión tremendamente abstracta, no es una No, cuestión de, hay múltiples procesos implicados en distintos términos, o tenemos constructos hipotéticos, yo qué sé, el subconsciente y el no sé ah, qué no, no, y es algo demás, que bien. puede dificultar, ¿no? Es bastante concreto, es muy, si acaso se le puede decir, puede ser hasta superficial. Bueno, muchas teorías conductuales, contextuales parecen superficiales porque están centradas En en lo actuar. fundamental para predecir y para poder influir en el proceso, ¿no? Pero bueno, ¿cómo hacemos eso? Pues múltiples ejemplos, porque todos aprenden múltiples ejemplos. Al Claro, final, los múltiples ejemplos de los que hablábamos antes con la teoría del marco relacional, pues la flexibilidad psicológica es otro proceso, es otro, perdón, otra operante generalizada. Y tal todas cual. las operantes se generan de la misma manera, múltiples ejemplos y con distinto tipo de elementos, de distinto tipo de situaciones, con la variabilidad es crucial, así que, bueno, eso genera que, bueno, que la intervención tiene que tener Variar. multitud claro, debe ser experiencial, práctica. Cuanto más lo sea, probablemente más fácil es que veamos el cambio clínico, ¿sí? Claro. Si nos quedamos en la teorización o en trabajar de manera separada, sin integrar, pues quizá el cambio sea más lento, ¿no? Mm. Bueno, me encanta, Abraham, muchísimas gracias. Ahora quiero hablarte de algo que para mí a nivel personal es muy importante. Em, y es algo que quizás no lo miramos tan de frente los psicólogos que hacemos psicoterapias basadas en la evidencia. Tipo, y es, ¿cuáles son las limitaciones de nuestro trabajo en términos de, qué sé yo, tamaños del efecto, em, Ujú, entrenamiento de los psicólogos, aplicabilidad en los distintos contextos, ¿verdad? ujú, Porque al final del día no somos todopoderosos supermanes que vinimos a salvar el mundo y que ya está, ¿verdad? Somos gente que, o sea, usted en ciencia básica, ¿verdad? Y los que ujú, articulan las dos cosas, mejor, pero em, es un trabajo que se hace poco a poco, ladrillo a ladrillo, y la ujú, idea es afinarlo cada vez más, pero seguimos teniendo en el 2025 las limitaciones son todavía, existen, ¿verdad? Y para mí es súper importante porque, o si no, cualquier discurso de vanagloria o de grandeza nos arrastra, porque ujú.
por los procesos verbales mismos. Ya. Entonces nada, me gustaría hablar un poco de eso, de esas limitaciones desde la humildad, desde el agradecimiento a quien está dando su tiempo, su vida a avanzar esto también, pero también desde el otro lado de, vamos a reconocer que esto también está, se hace poco a Ujú. poco, ¿verdad? Sí, vamos a hablar de los datos y vamos a hablar de los procesos Claro, y no teniendo cuidado de que no estemos vendiendo crecepelos, ¿no? Que tal cual. a veces parece que estamos vendiendo crecepelos y a mí me vendría muy bien, pero es que no me funciona. La verdad es que nunca compré nada de crecepelos, pero bueno. Pero sí, a veces da un poco de pena ver que el discurso es muchas veces casi de crecepelo, ¿no? De Sí. vendedora de crecepelo y poco asentado en los datos, ¿no? Ya sea por clínicos que sobrevenden lo que hay, o por incluso académicos, ¿no? Lo cual es casi más triste, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que conocemos? Obviamente hay terapeutas mejores y peores, pero bueno, hay eso es obvio, sí, pero Sí, ningún terapeuta es eficaz 100% porque la herramienta que tenemos no es eficaz 100% en todos los casos, o sea, no es eficaz en todos los casos. tal cual. Tristemente vivimos en un contexto en el que ha visto que en los últimos 40 años los tratamientos se han validado, cada vez más tratamientos, las terapias contextuales se han validado empíricamente también, pero eso no ha significado que se haya incrementado la eficacia de los tratamientos. Y eso es algo que se reconoce, digamos, y que quizás ha mejorado en algo, yo qué sé, el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo, pero no hay una gran diferencia entre cómo se trataba y los niveles de eficacia hace 40 años a lo que encontramos en los ensayos clínicos de hoy. Y la cuestión es a quién le hacemos caso, si al señor que vende el crecepelo o a los ensayos clínicos. Yo siempre les digo, porque además es una cosa que me suelen consultar mucho, háganle caso a los ensayos clínicos. O sea, estarán mejor o peor hechos, pero hay estudios clínicos muy bien hechos y la evidencia es la que es. Miren meta-análisis como resúmenes de investigación. Y fíjense que, bueno, que la terapia psicológica en general, no hablamos de AT, no hablamos, estábamos hablando en general, terapia cognitivo-conductual en sus distintas vertientes, pues tiene una tasa de remisión en depresión del 40-50% y pasa lo mismo en trastorno de ansiedad. ¿Sí? No, No es algo como ya nos tenemos que vanagloriar. para nada. No, tratamientos empíricamente validados, sí, claro, porque son mejor que no hacer nada, porque son mejor que un placebo, pero, pero que sean empíricamente validados no quiere decir que debamos esperar que con ese martillo yo voy a clavar todos los clavos. ¿No? Yo Tal cual. voy a, como dice en Colombia, voy a sacar de la del estadio en todos los... ¿sí? Va a ser útil eso en todos los casos. Hay casos más complicados, hay casos que son menos complicados. Em, la herramienta no funciona en todos los casos. Eso no es un problema del terapeuta, es un problema de la herramienta, del conocimiento que tenemos y lo que tenemos que hacer es generar mejores herramientas. Y eso es lo que tratamos de hacer. Si nos creyéramos que la herramienta ya está inventada y que es la mejor posible y que ya todo se sabe, pues Claro, ¿para qué seguir ya tenemos el trabajando mejor como trabajan? CFP del mundo. ¿Para qué vamos a trabajar? ¿Para qué va a servir la investigación? Claro, Entonces, se trata de tener el mejor crecepelo y el crecepelo ya está inventado. No, lo cierto es que el crecepelo no está inventado y que bueno, que obviamente ser científico debería ser, y ser terapeuta también, debería ser un motivo para que, digamos, debería ser, la humildad debería ser de nuestros valores, ¿no? Es decir, tal cual, no sobrevendemos las cosas y sabemos las limitaciones que tiene, pero también sabemos las cosas que podemos, los cambios que podemos provocar, y la psicoterapia puede provocar cambios muy profundos tal a cual. muchos niveles, no solamente individual, también sociales, etcétera. Pero debemos pensar que, yo qué sé, que tenemos un arma, no sé, una bomba atómica, ¿no? Que hace, no tenemos bombas atómicas. Tenemos herramientas que son perfectibles, debemos tratar de mejorarlas, debemos tratar de entrenar a a los terapeutas para que las utilicen lo mejor posible. Siempre se puede mejorar como terapeuta, Siempre. afortunadamente, pero si un caso me está siendo complicado o si veo que no todos mis casos van de la misma manera, pues no debería ser objeto de frustración, o sea, frustración porque para nosotros es valioso ayudar a los demás, pero
pero no objeto de frustración en el sentido de es mi culpa, porque yo no. Otras personas sí y yo no. ¿Por qué yo no? Exacto. Siempre es, yo no valgo tanto, ¿no? Pero esa es una frustración de la que se habla mucho de ser de puertas adentro en las supervisiones y muy poco de puertas afuera, ¿no? Tal cual. Porque los clínicos cada vez más se evalúan, bueno, quizás siempre lo han hecho, pero es muy fácil evaluarse según fulanito de tal que dice en Twitter o en Facebook o en Instagram que yo qué sé, que todos sus casos son una maravilla y que Exacto. Nuestro contexto actual facilita mucho más la comparación. O sea, que la hace un comparación. rato. Sí, no, es terrible y nos olvidamos que tenemos eso que decir, tenemos herramientas perfectibles, que las tasas de remisión que tenemos son las que son. Y Ujú. nada, o sea, hay veces nos olvidamos de eso y, y hay veces podemos caer en discursos que dan un poquito ¿cómo se dice?, de vergüenza, porque no somos vendedores de crece pelo. Sí, tampoco sí, tampoco vamos a salvar el mundo. Sí, No, bueno, conviene para, digamos, la salud mental de los propios terapeutas. Ser tal conscientes de eso. Muchas veces se lo digo a las personas bueno, que superviso, ¿no? Y es, ojo, o sea, sé exigente con tu herramienta, trata de aprenderla lo mejor posible, trata de ver si te podías haberlo hecho mejor, lo que sea, pero teniendo compasión contigo misma, que no es culpa tuya que la herramienta no funcione, que no te esté funcionando tan fácilmente con este consultante, ¿no? Es decir, si tuviéramos algo matemático, pues ya está. Entonces sí, tendrías que ver qué está fallando, ¿no? Porque es matemático, pues es que no es matemático, ¿sí? tal cual. Así que, bueno, y eso también lo tienen que ver nuestros consultantes para que no estemos vendiendo cosas que no son. Y al final, siempre digo, o sea, la información está más disponible ahora que nunca. Uno busca en Scholar Google cualquier tipo de artículo, metaanálisis, revisión sistemática y ve, eso son dos clics, es cuestión de aprender a buscar. O incluso buscas en la inteligencia artificial que te hace revisión de literatura ahora en cuestión de 10 minutos, ¿sí? O sea, en menos, 5 minutos te ha hecho una revisión de literatura y puedes ver las conclusiones rápidamente. Y hay veces que pueden meter la pata, pero muchas veces lo hacen muy bien, Sí, realmente. sí. No le crean al vendedor de Crecepelo, créanle Ok. lo que le dice Scholar Google o lo que dice la inteligencia artificial, que no tiene el sesgo. La inteligencia artificial no sabe si tú estás buscando que la terapia sea 100% efectiva, eficaz o lo que sea, ¿no? Te va a dar la información que hay, que podrá ser más o menos precisa, pero seguro que es mucho más precisa de lo que mucha gente simplemente viendo redes sociales termina creyendo. Fran, ¿y si pudieses decir qué mejorarías de la formación actual de los psicólogos clínicos? ¿Qué crees que es importante enfatizar? Que- Uf, qué complicado, sí. Creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar, ¿no? Creo que en general, o sea, voy a decir algunas que me vayan saliendo. Ok, Por ejemplo, que sean capaces de poder leer literatura científica con mínimo criterio. de criterio, ¿sí? Es decir, que puedan buscar, que puedan leer un metaanálisis o un ensayo clínico, si son psicólogos clínicos, y no se pierdan en... O sea, entiendo que la cuestión metodológica, estadística y demás puede ser complicado. Soy consciente completamente, pero por lo menos que puedan sacar la información Relevante. relevante, que puedan ver si esa información es sólida, si el método fue sólido o no. ¿M? Que tengan interés justamente en eso, en que lo que se diga esté respaldado por algo, no se digan cosas simplemente porque a mí me parecen y nos creamos ese tipo de cosas, ¿no? Em, sí, creo que hay algo particularmente relacionado con lo anterior. Hay algo que está muy mal en la formación de los psicólogos para que tanto psicólogo compre los discursos de los crecepelos, ¿no? El Tiene que verdadero haber. crecepelos. O sea, por qué tenemos una formación que da lugar a que mucha gente se quede prendada de ese tipo de discursos? ¿Sí? No vamos a salvar el mundo, los psicólogos, no tenemos las herramientas para hacerlo. Eso no quiere decir que no podamos contribuir de manera significativa. ¿Sí? Pero Claro. no podemos, yo qué sé, no podemos hacer la paz entre dos países que están en guerra. O Ya. sea, a ver, un poquito de humildad, ¿sabes? O sea,
O sea, que el psicólogo va a Bájale. llegar allí y ya, sí, ya está, se acabó, ¿no? Soy psicólogo y ya. No, tampoco le vamos, yo qué sé, tampoco vamos a hacer en 3 sesiones, o en 2 sesiones, o en 10 sesiones, vamos a tratar a todas las personas, ¿m? Y vamos Que a ser también exitosos. es una presión que yo creo que desde el modelo protocolar sin darse cuenta se metió, ¿verdad? Como en la investigación dicen 15 y nosotros tenemos pacientes que tienen su vida Pero, así. claro, pero ese es el problema de conocer el protocolo y no conocer los datos. Claro. Claro, uno se conoce el protocolo, pero no se conocen los datos. Entonces, Tal si cual. miras los datos, dices, bueno, tasa de remisión del problema, de cuánto, o tasa de cambio fiable, es decir, que por lo menos haya habido una respuesta al tratamiento, que haya habido algún cambio, aunque todavía Ay, no está del todo, ¿no? Pero bueno, pues las tasas son las que si claro. quieres remisión 50 y tasa de cambio fiable 70% en multitud de problemas en psicología, ¿sí? En depresión, ansiedad, que es lo que más atendemos, pues eso Tal es lo cual. que es, ¿sí? O sea, sepamos lo que hay y eso es lo que dicen los ensayos clínicos. Entonces, si tú crees que vas a hacer mejor la terapia cognitiva que el propio Beck, ¿sí? Sí. O que vas a hacer, no, yo qué sé, vas a hacer mejor que el propio Hayes y resulta que los ensayos clínicos que ellos han dirigido, las tasas de remisión son las que son, pues entonces, Ya, sí, no. total. Mm. Ay, Fran, qué valioso absolutamente todo lo que hablamos hoy. Demasiado te agradezco. Yo estoy segura que cualquiera que esté interesado en las terapias contextuales y en cómo se concatenan, es la palabra que me sale, cómo se articulan la investigación clínica y básica y la clínica en sí. O sea, es imperdible escuchar todo lo que dijiste hoy. Siempre, gracias por esta apertura, por estar siempre tan abierto a compartir conocimiento, por la generosidad. De verdad, de corazón, muchísimas gracias. Y yo estoy segura que mucha gente sabe y conoce el impacto de tu trabajo y estamos todos muy, muy agradecidos. Bueno, el agradecimiento es mío y al final pues hay que tener foros para poder hablar de estas cosas, ¿no? La investigación no sirve de nada si no hay personas que la utilizan, ¿no? Entonces, eh, justamente, digamos, para terminar, pues, hemos hecho la humildad previa, ¿no? Pero, oye, que podemos mejorar las cosas. Pongámonos mano a ello en lugar de estar diciendo esto no sirve para nada o esto sirve para todo, ¿no? Claro. Hay, tenemos limitaciones, maneras de tratar de mejorar la conexión, la articulación entre lo básico y lo aplicado. Debería ser, así ha sido a lo largo de la historia de la ciencia, el modo de proceder. Y bueno, estamos viendo pequeños resultados, toca escalarlos a otros contextos. Esa es la manera en que podemos progresar. Así que, pues nada, muchas gracias Karen, porque al final esto es parte necesaria de todo el trabajo, Muchísimas gracias, Fran. Y nos vemos muy prontito en una parte 2. ¿no?